Segundo libro de Crónicas, capítulo 8. Otras actividades de Salomón. Lo podemos ver también en el primer libro de Reyes 9, del 10 al 28. Después de 20 años, durante los cuales Salomón había edificado la casa de Jehová y su propia casa, reedificó Salomón las ciudades de Hiram, que Hiram le había dado, y estableció en ellas a los hijos de Israel. Después vino Salomón a Hamad de Soba y la tomó, y edificó a Tadmor en el desierto, y todas las ciudades de aprovisionamiento que edificó en Hamad. Asimismo, reedificó a Betorón, la de arriba, y a Betorón, la de abajo, ciudades fortificadas con muros, puertas y barras, y a Baalat, y a todas las ciudades de provisiones que Salomón tenía, también todas las ciudades de los carros y las de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su dominio, y a todo el pueblo que había quedado de los heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos que no eran de Israel. Los hijos de los que habían quedado en la tierra después de ellos, a los cuales los hijos de Israel no destruyeron del todo, hizo Salomón tributarios hasta hoy. Pero de los hijos de Israel no puso Salomón siervos en su obra, porque eran hombres de guerra, y sus oficiales y sus capitanes y comandantes de sus carros y su gente de a caballo. Y tenía Salomón 250 gobernadores principales, los cuales mandaban sobre aquella gente. Y pasó Salomón a la hija de Faraón de la ciudad de David, a la casa que él había edificado para ella, porque dijo: mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas. Entonces ofreció Salomón holocaustos a Jehová sobre el altar de Jehová que él había edificado delante del pórtico, para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés en los días de reposo. Aquí equivale a sábado. En las nuevas lunas y en las fiestas solemnes 3 veces en el año. Esto es, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Y constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios, conforme a lo ordenado por David su padre, y los levitas en sus cargos, para que alabasen y ministrasen delante de los sacerdotes, cada cosa en su día. Asimismo los porteros por su orden a cada puerta, porque así lo había mandado David, varón de Dios. Y no se apartaron del mandamiento del rey en cuanto a los sacerdotes y los levitas, y los tesoros y todo negocio, porque toda la obra de Salomón estaba preparada desde el día en que se pusieron los cimientos de la casa de Jehová hasta que fue terminada, hasta que la casa de Jehová fue acabada totalmente. Entonces Salomón fue a Esión Geber y a Elot, a la costa del mar en la tierra de Edom, porque Hiram le había enviado naves por mano de sus siervos y marineros diestros en el mar, los cuales fueron con los siervos de Salomón a Ofir, y tomaron de allá 450 talentos de oro, y los trajeron al rey Salomón. Comentario final. Un recuento paralelo al del capítulo se halla en primer libro de Reyes 9, 1 al 28. Sobre el versículo 14 véase el texto de primer libro de Crónicas 23, 26. Bueno, entonces vemos acá, como lo dice este título que le colocaron aquí, ¿no? Otras actividades de Salomón. Entonces recordemos que estamos viendo como esta parte de la historia de Salomón. Y algo que me llamaba la atención ahorita mientras que leíamos era cómo, pues dos cosas. Uno, la terminación de la construcción del templo le da a Salomón como la apertura de otros proyectos, ¿no? Entonces es como, muchas veces como pasa en el alma de cada uno de nosotros como seres humanos, y es que cuando empezamos un proyecto, entonces estamos enfocados como en eso, ¿no?
pero cuando ese proyecto ya termina, como que nosotros tenemos que seguir haciendo más cosas, ¿cierto? O sea, no nos podemos como quedar en una sola cosa, sino que para nuestra parte como mental, profesional, nosotros necesitamos como seguir haciendo cosas. Era como cuando estábamos niños y terminábamos primaria. Entonces, uy, teníamos la expectativa de que seguíamos con qué, con bachillerato. Terminaba uno el bachillerato y uno, no, la universidad, oh, tremendo. Entonces, ya uno al final de la universidad ya no quiere saber uno de nada, pero bueno, termina. Pero entonces en esa parte, por ejemplo, de los estudios sigue y siguen proyectos, ¿sí? Entonces uno, pues hasta donde pueda, lo logra, otros quedan ahí hasta, ¿sí? Pero entonces empieza uno a ocuparse en otras cosas, entonces ya después es el tema del trabajo u otros proyectos y esto no tiene que ver con las cosas espirituales, sino con, como con las cosas que hacemos nosotros como seres humanos, ¿sí? Entonces veía yo cómo termina Salomón de edificar la casa del Señor, ¿cierto? Y su propia casa, dice ahí el versículo 1. Pero entonces él empieza a hacer otras cosas. Y de pronto allí empieza a perderse también el enfoque de lo que Dios quería hacer con Salomón, porque me llama la atención la parte en donde él habla acerca de la esposa, ¿sí? Y dice ahí que mi mujer en el versículo 11 dice, y pasó Salomón a la hija de Faraón de la ciudad de David a la casa que él había edificado para ella. Entonces, ¿qué hizo? También le edificó una casa a ella. Y dijo, mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas. Perfecto. O sea, lo entendemos muy bien que él estaba teniendo ese respeto por Dios, pero en el mismo sentido también vemos cómo él, de todas formas, en cierta forma se había apartado del Señor, a pesar de que él sabía que la casa del Señor era algo sagrado, de sus habitaciones, de donde estaba el arca de Dios, que era tan el lugar santísimo, y obviamente no podía estar allí la hija de Faraón, que era la mujer de Salomón. Entonces lo lleva también, o sea, me llevaba a pensar también cómo él de todas formas se había alejado de Dios y cómo las personas nos pueden hacer alejar de Dios, cómo las circunstancias en las que vivimos nosotros nos pueden alejar de Dios, ¿sí? Y ya para él entonces no fue suficiente su mujer, sino que empezó a buscar como más placer en esa área, a pesar de que aquí en esta partecita no lo dice, pero entonces hubo un apartamiento de Salomón, de Dios. Eso uno. Lo otro que también me parece importante es cómo entre esos proyectos que hizo Salomón, él hizo ciudades de aprovisionamiento. Entonces me llamaba la atención y lo dice aquí en el versículo 4, dice, y edificó Tadmor en el desierto y todas las ciudades de aprovisionamiento que edificó en Amat. Entonces esto me llevaba también a pensar cómo en medio de la sabiduría que Dios le había dado a Salomón, y es necesario que uno tenga unas reservas, unos ahorros, ¿cierto? Que cuando vienen esas épocas en donde tenemos bastante provisión, podamos ser como juiciosos, organizados y tener como esos lugares de aprovisionamiento, ¿sí? Que yo los veo es como graneros, así parecido de pronto como a lo que hizo José, de tener como esos lugares donde guardaron muchísimo grano para los tiempos de las vacas flacas, como le dicen, como le dicen, eh, pues de manera como poco graciosa, pero que es verdad, ¿no? Hay tiempos de vacas gordas, tiempos de vacas flacas, y en esos tiempos debemos tener sabiduría, ¿no? Y lugares de aprovisionamiento. Entonces eso me llamaba la atención.